Entonces, el objetivo de la clase es comprender entonces la vastedad del tiempo geológico, ¿no es cierto?, sobre el cual se ha dado el proceso evolutivo, ¿ya? Irnos dando cuenta cómo ha ido cambiando la Tierra, ¿no es cierto?, qué procesos se han ido dando, ¿ya? Para la próxima clase también nos vamos a fijar en cómo se puede ir dateando, ¿no es cierto?, cómo se pueden ir dando las fechas de dónde ocurrieron estos cambios, ¿ya? Porque ¿cómo se puede saber que en tal fecha o en tal año, hace muchos millones de años, ocurrió tal proceso? ¿Ya? Entonces, la próxima clase nos vamos a fijar bien en eso, que tiene que ver con el tema de los fósiles, ¿no es cierto?, que nos están dando señales, ¿no es cierto?, cómo ha ido evolucionando principalmente la historia de la Tierra y de la vida. Entonces, en primer lugar, podemos ver estas imágenes que están ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tienen estas imágenes en comparación con lo que hemos vivido, o sea, con lo que conocemos ahora? ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos algunos animales, ¿no es cierto?, que ya no tenemos ahora en la vida actual. Por ejemplo, los dinosaurios, ¿no es cierto?, el grande, ¿cómo se llama?, ¿qué parece elefante? El mamut, ¿ya? También tenemos un tigre, dientes de sable, no sé cómo se llama, colmillo de sable, y el perezoso, ¿no es cierto?, son... pero este sí existe. Puede ser que sea una... Sí existe ese aún, pero por ejemplo la mayoría existe más que nada una derivación, ya no está ese animal prehistórico, ¿no es cierto?, que sufrieron una extinción. ¿Ya? Entonces, más que nada, la idea es que esta imagen se podrían describir, ¿no es cierto?, y contextualizarlas temporalmente, ¿no es cierto? Se habla de tiempos prehistóricos, de los dinosaurios, ¿no es cierto? Y también, en la segunda imagen, tenemos como una vista de los continentes, ¿no es cierto?, donde principalmente lo que se ve es que tenemos aquí, acá, ¿no es cierto?, tenemos a América, Sudamérica, que está unido, ¿no es cierto?, con África. Acá también tenemos a Norteamérica, que también está muy cerca de Europa. Y por el contrario, Europa está separado de Asia. Ya, cosa que ahora también ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces, esto se dice que es una imagen del Jurásico hace más de 150 millones de años. De ahí tiene que ver con la conformación que tenían los continentes hace mucho tiempo y que por el paso de los tiempos ha ido cambiando. ¿Ya? Entonces, todos estos cambios han sido parte de la historia de la vida y de la Tierra. Entonces, ¿cómo los científicos y también los historiadores se han dado cuenta de estos cambios y los han podido nombrar, ¿no es cierto?, y tratar de marcarlos para poder diferenciarlos, ¿no es cierto? Entonces, estas etapas, ¿no es cierto?, se denominan eras geológicas, ¿ya? Y dice ahí que desde su formación, ¿no es cierto?, hasta nuestros días, nuestro planeta sin duda ha sufrido muchos cambios y que día a día, ¿no es cierto?, después va a seguir en este constante cambio o transformación. También dicen las teorías científicas que en un pasado lejano, ¿no es cierto?, los continentes estaban unidos, principalmente en el periodo paleozoico, y tenían un solo continente denominado Pangea, ¿ya?, en el cual estaban todos los continentes prácticamente unidos formando uno solo. Y después, alrededor de 250 millones de años atrás, comenzó a dividirse principalmente por las actividades de las placas, que son las que se encuentran debajo de los continentes, y lo que comenzó a dividirse en pequeños pedazos de tierra, ¿no es cierto?,
que comenzaron a separarse. ¿Ya? En un segundo punto tenemos dos tipos de continentes denominados Laurasia y Gondwana. ¿Ya? Y después ya llegamos a lo que ya tenemos más actual, ¿no es cierto? Donde tenemos América, ¿no es cierto? África, Europa y Asia, que están más juntos. Y ahí también tenemos los Antártida y Oceanía también, ¿no es cierto? Que está por acá. Entonces, principalmente por las placas, a través del tiempo, ¿no es cierto? Por la misma actividad volcánica, los terremotos, ¿no es cierto? Se empezaron a separar estos continentes hasta formar lo que conocemos ahora. ¿Ya? Si se pueden dar cuenta, ¿no es cierto? Principalmente esta deducción tiene que ver con que aquí los continentes como que encajan, ¿no es cierto? Principalmente aquí América con África, aquí se los juntan, ¿no es cierto? Como que encajan. Entonces, eso fue una de las incidentes que apoyan esta teoría. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que las eras geológicas, gracias a estas, podemos estudiar los cambios que ha tenido la Tierra, ¿no es cierto? Principalmente vamos a conocer quiénes la habitaron en ese tiempo, ¿ya? Y cómo tuvieron que adaptarse a las características que tenía la Tierra en ese momento. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la Tierra era Pangea, ¿no es cierto? Los animales principalmente que existían ahí tenían la facilidad de moverse alrededor de todo, entre comillas, el mundo terrestre, porque estaban todos los continentes juntos. ¿Ya? De hecho, así, a través del descubrimiento de fósiles, también descubrieron que esto era así, porque era un solo continente, porque tenían animales prehistóricos, ¿no es cierto?, dentro de la misma zona, pero después que se separaron los continentes ya no estaban en la misma zona, ¿ya? Pero eran el mismo tipo de animal prehistórico. ¿Ya? Eso también apoyaba el hecho de la... Sí, esto me interesaría que pudieran tomar apuntes, principalmente para qué nos sirven las eras geológicas, qué podemos hacer con estas, para qué nos sirven, principalmente estudiar los cambios que va teniendo la Tierra, ¿no es cierto? Y les sirve también para darnos cuenta cómo tuvieron que adaptarse y modificarse tanto los animales que vivieron en ella, ¿ya? Y también es importante saber qué es lo que son las eras geológicas, ¿ya? Que son las etapas, ¿no es cierto?, en las que el planeta experimentó diferentes y grandes cambios, y principalmente cada era geológica van a tener ciertas características especiales, tanto biológicas, que tienen que ver con los habitantes que hubieran con vida, ¿no es cierto?, animales, distintos insectos, crustáceos, ¿ya? Y después, posteriormente, los humanos, y también como geológico, ¿no es cierto?, principalmente con la geografía de la Tierra y los continentes. ¿Ya? Entonces, cada era, ¿no es cierto?, tiene diferentes que los pueden identificar. Entonces, ¿cuáles son estas eras? Principalmente, la era paleozoica, que se considera la más antigua, la mesozoica, la de la vida media, y la era cenozoica es la vida más reciente, que es donde ya podemos estar nosotros. ¿Ya? Entonces necesito que aquí tomen apuntes de para qué nos sirven las eras geológicas, qué es lo que son las eras geológicas y cuáles son las eras geológicas de la Tierra. ¿Ya? Entonces esta diapositiva nos va a servir mucho para poder trabajar la guía que viene a continuación. Voy a editar. Ya, chiquillos, como les decía, ¿no es cierto?, es importante conocer lo que son las eras geológicas, para qué nos y cuáles son las eras geológicas, ¿ya? En esta imagen también, ¿no es cierto?, se ve el paso de el cambio principalmente biológico, ¿no es cierto?, que han tenido en la historia, principalmente los animales, han habido extinciones, ¿no es cierto?, y evolución de distintos animales.
o minimizar? Repita el cambio, ¿sí? Eso. Recibo el móvil. Ya. Entonces, estas eras geológicas también se caracterizan por tener entre medio de ellas periodos, ¿no es cierto?, que también les van a servir para diferenciarlas de los rasgos biológicos y geográficos, ¿no es cierto?, que van a ir teniendo cambios. ¿Ya? Entonces, podemos ver en esta imagen cómo se desarrollaron estas eras. ¿Ya? Después, en la siguiente diapositiva, vamos a ver con más detalle algunas de las eras y sus diferentes periodos. ¿Ya? Pero aquí, a grandes rasgos, podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la era más antigua era la era paleozoica, en donde recién empezaron a aparecer los primeros rasgos de vida, ya principalmente algunos en el mar, ¿no es cierto? En el mar se comenzó a darse la vida, principalmente a través de crustáceos, ¿no es cierto? Después, en la era o sea, esto ocurrió hace más de 300 millones de años, ¿ya? También en la era mesozoica, que fue hace 250 millones de años, comenzaron a aparecer ya grandes animales, principalmente los dinosaurios, y posteriormente la era cenozoica, ¿no es cierto?, que es hace 6.5, 65 millones de años nomás, poquito. Ya comenzaron a haber animales que ya son más conocidos para nosotros, como el caso de los mamuts, que ya tenemos la evolución, que son los elefantes, y también tenemos los primeros bonitos, ¿no es cierto?, chimpancés, que después evolucionaron al Homo sapiens, ¿no es cierto?, que somos nosotros. Ya esto más que nada a grandes rasgos, y nos sirve para darnos cuenta de la vastedad, ¿no es cierto?, de la historia de la vida y de la Tierra. Si se fijan, ¿no es cierto?, la edad que tenemos nosotros, o también el año que tenemos, ¿no es cierto?, año 2021, ya, comparado con estos millones de años, es así un pedacito de historia, ¿no es cierto?, de la que ocupamos. Y quizás cuanto más, así como vamos, cuánto nos va a durar este imperio humano. Entonces, acá tenemos la división por periodos, ¿ya? Acá no se ve, pero estos son los periodos, estos son los años, las distintas especies que hubieron, y las eras, ¿cómo se denominan? ¿Ya? Entonces tenemos que las eras, tenemos las eras paleozoica, que tiene varios periodos que tienen que ver cómo fueron evolucionando principalmente la vida que está dicha, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, los primeros protozoos, que son las primeras células unicelulares, microorganismos unicelulares, que fueron mutando hasta generar ya algún molusco, ¿no es cierto?, que se fue expandiendo, ¿ya? También el área vegetal también ha ido mutando, ¿no es cierto? Tenemos árboles, o sea, primeros hierbas, ¿no es cierto?, y después diferentes arbustos que fueron evolucionando, ¿ya? Hasta acá, ¿no es cierto?, tenemos animales bastante históricos, ya quizás este puede ser conocido o parecido, ¿no es cierto?, a uno actual, que son los primeros peces. Y también estos nombres que están acá son los periodos que se asimilan a la era geológica, ¿ya? Yo no les voy a pedir que se aprendan estos nombres de memoria, ¿no es cierto? Pero sí más adelante vamos a trabajar una línea de tiempo, ¿ya?, en donde deberán mencionar la era geológica, deberán dibujar algún
algún rasgo de esta era geológica, entonces pueden dibujar algún animal o una imagen, copiar y pegar después una imagen, si es que trabajan con computadora ahí en la casa, que represente la era geológica, y también deberán señalar un nombre de algún periodo, ya puede ser cualquiera de ellos, simplemente para que esté claro que existen periodos y que los puedan diferenciar, ¿ya? Y también el tema de los años también estaba acá en esta diapositiva, ¿ya? Porque acá está separado el periodo, pero está muy similar, ¿ya? Entonces, en la segunda era, ¿no es cierto?, ya tenemos un cambio mayor, ¿no es cierto?, a los grandes animales como fueron los dinosaurios, ¿no es cierto? Y en paralelo también se generan especies vegetales también que sin duda les sirven de alimento para las diferentes cadenas alimenticias que se van formando, ¿ya? Y ahí los diferentes animales se van adaptando a los diferentes cambios. Después más adelante, ¿no es cierto?, o quizás mañana, nos vamos a centrar también en la evolución de la Tierra y cómo se pudo generar la vida, ¿no es cierto? Principalmente, eso tiene que ver con la temperatura que había en la Tierra, ¿ya? Con la presencia de oxígeno que se pudo dar en un momento para que se pudieran generar los primeros seres que consumían oxígeno y que eran principalmente a base de carbono. Y por último tenemos la era cenozoica, ¿no es cierto?, que habíamos visto. No sé si puedo tirar esto para abajo. Bueno, lo voy a hacer escape. Sí. En donde ya tenemos la aparición de algunos seres humanos, los mamuts, ¿no es cierto?, ya en el periodo cuaternario, hace 2 millones de años. Entonces, acá tenemos un mapa conceptual que incluso aparece otras eras, ¿ya? ¿No es cierto? Las eras que habíamos trabajado eran la era paleozoica, la era mesozoica y la cenozoica, ¿no es cierto? Esa era la que habíamos visto, que eran 3, pero en este mapa conceptual igual están los tiempos precámbicos, que es cuando todavía no se generaba vida, ya que solamente estaba el planeta Tierra y tenía altas temperaturas, principalmente por actividad volcánica, ¿no es cierto? Y esa actividad volcánica generaba muchos terremotos, por lo tanto se generaban levantamientos de montañas, y recién ahí empezaron a aparecer los primeros seres unicelulares, ¿ya? Y de ahí parte la era paleozoica, en donde ya existe algo de vida, ¿ya? En el agua, principalmente, ¿no es cierto? Y también empieza a aparecer una corteza vegetal, ya que les va a servir de alimento a estos seres unicelulares. Después, ¿no es cierto?, por el paso del tiempo hubo un mejoramiento del clima, ¿ya? Y lo que permite también que se genere más vida vegetal, que le va a servir a los diferentes animales para seguirse alimentando con más facilidad y así ir evolucionando. Aquí van a ir evolucionando a los primeros insectos y reptiles terrestres, ¿ya? Hay una imagen así, que en unos videos que se han visto, que de la vida que surge del agua, ¿no es cierto?, sale un pez, así medio aleteando, ¿no es cierto?, y de a poquito se le van formando los pies, ¿ya? Eso igual tiene un proceso más lento, pero así fue, ¿no es cierto?, de a poquito pasaron los animales acuáticos a vivir en la tierra. Acá se pregunta qué son los unicelulares. Ya, unicelulares, ¿no es cierto?, es porque tienen una célula, ¿ya? Entonces, principalmente las bacterias, las primeras bacterias se caracterizan por ser unicelulares, ¿ya? También los primeros protozoos son unicelulares, significa que tienen una célula y esa célula va a cumplir toda la función de la vida de ese microorganismo, ya sea de alimentarse, de
de evacuar los desechos, ¿no es cierto? Y de mantener la vida. Entonces, después, en la era cenozoica, ¿no es cierto?, ya aparecen las grandes cordilleras que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, como son la cordillera de los Andes, acá en América, y el Himalaya, allá en Europa. También predominaron los mamíferos, aparecieron los primeros monos, que son los antecesores de los seres humanos, ¿no es cierto?, del Homo sapiens. Y se habla de otra era que es la antropozoica, que es donde se aparecieron las glaciaciones y los primeros seres humanos ya evolucionados. Y principalmente uno de los grandes inventos del ser humano que le permitió evolucionar, ¿no es cierto?, es la creación del fuego, ¿no es cierto?, o el mantenimiento del fuego. Acá también tenemos otra infografía de estas distintas eras, ¿no es cierto?, y también aparecen los periodos que se dieron en ellas. ¿Ya? Igual que una infografía anterior aparecen los periodos, periodo precámbrico, periodo devónico, en el Mesozoico, el Jurásico, ¿no es cierto?, donde existen los dinosaurios, y después en la era terciaria o vida más moderna, ¿no es cierto?, Cenozoica, aparecen ya los mamíferos y los Homo sapiens, ¿no es cierto?, la evolución del mono más cercana a los seres humanos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con lo que vamos a trabajar en la guía, ¿ya? Que tiene que ver cómo se realiza una línea de tiempo, ¿ya? Eso es lo que dice arriba, que no se ve bien. Dice cómo hacer una línea de tiempo en PowerPoint, ¿ya? Eso es lo que dice acá arriba, que no se ve bien. Entonces, está por pasos para trabajarlo en PowerPoint, ¿ya? Que es lo que lo voy a mostrar ahora, ¿ya? Uno de los primeros pasos es, bueno, abrir la aplicación de PowerPoint que existe en el computador. No sé si en el teléfono se podrá hacer con facilidad, pero en un computador se podría trabajar así. Si no está en computador aquí, los chiquillos, vamos a trabajarla igual. En su cuaderno van a dibujar la línea de tiempo con las mismas características, ¿ya? Entonces los que sí están con computador podrían usar esta planilla para hacer el modelo más fácil, ¿ya? Entonces, el primer paso es hacer clic, ¿no es cierto?, en la ficha donde dice ahí se ve bien, ¿no? Sí. A ver si lo puedo. En la flecha donde dice, o sea, en la pestaña donde dice insertar. Ya, que aparece acá en la pestaña, ¿no es cierto? Insertar. Luego dice que tendríamos que ir a la parte donde dice Smart Art, que es este icono que está acá, que tiene varias funciones, ¿no es cierto? Y al apretar eso, tendríamos que buscar ahí en la lista de proceso, ¿ya? Un proceso que ocurre la línea de tiempo, y acá aparecen distintas líneas de tiempo que podríamos utilizar como modelo para trabajarlo a través del computador, ¿ya? O que se pueden copiar, ¿no es cierto?, en el cuaderno. Entonces, yo había seleccionado ya uno, que es, creo que es este que está acá, ¿ya? Entonces ahí colocan aceptar y les va a tirar este icono, ¿no es cierto?, o esta imagen en donde deberán trabajar su línea de tiempo que vamos a trabajar a continuación, ¿ya? Entonces, la idea es que en la línea de tiempo, que tienen que colocar las 3 eras, ¿no es cierto?, que se trabajaron en un principio,
la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, ¿no es cierto? Deberán señalar el tiempo que duró cada era o hace cuánto tiempo ocurrió, ya lo cual aparecía en una infografía. Vamos a ir retrocediendo para poder ayudarlos. Así que ustedes pueden hacer tiempo en el cuaderno, ¿no? Pueden En el hacer cuaderno. una similar a esa, lo pueden hacer desde el cuaderno. Yo recomiendo que pongan el cuaderno así, de lado, ¿ya? Para que tengan espacio para poder escribir. Y por último, también deberán agregar, ¿no es cierto?, un dibujo o una imagen de algo que represente a ese periodo, ¿ya? Algún animal, algo geográfico, alguna, ¿cómo se llama? Una hierba, ¿no es cierto?, algún árbol que representa ese periodo. Entonces, que nombre la era, que nombre por lo menos un periodo que señale el tiempo que duró cada era, ¿no es cierto?, o hace cuánto fue. Esto no, el tiempo que dura cada periodo no. Ahí me exagero mucho. Pero sí que después señalen también algún dibujo, alguna imagen que destaque esa era. ¿Ya? ¿Cuál es la posibilidad de que un chico pueda enviarse? Entonces, eso lo vamos a trabajar igual después, ¿ya? En primer lugar, entonces, vamos a trabajar estos últimos 20 minutos, esta pequeña guía, ¿no es cierto?, que es para terminar la clase ya y resumir lo que vimos hoy día. Ya mañana vamos a trabajar con el tema muy parecido, ¿no es cierto?, pero ya más entrando en cosas de lo que son los fósiles, ¿no es cierto? No sé, ahora de aquí la guía. Bueno, ¿No se ve todavía? Ah, no, es que no la puse a compartir de ahí. voy a poner como la opción compartir. Ya, entonces, ahora chiquillos les voy a... Y también, como dijo el compañero, las adaptaciones que tuvieron los diferentes entes biológicos, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Aquí le voy a poner. No sé si está bien escrito antes. No me lo corregí. Pero bueno. Si va a entrar y que está con la puerta abierta, así que. ¿No es cierto? Entonces, principalmente la utilidad de las eras biológicas, o sea, geológicas, nos van a servir para poder diferenciar estos cambios y poder señalarlos con más claridad. La segunda pregunta, ¿no es cierto?, tiene que ver con el área geológica, ¿no es cierto?, de los cambios de la Tierra, y nos habla de qué es lo que era Pangea, ¿no es cierto?, qué le sucedió a Pangea y hace cuántos años más o menos ocurrió. Ya esto igual aparecía en una diapositiva, principalmente el dato del año, ¿no es cierto? Porque Pangea, ¿qué es lo que le ocurrió a Pangea? ¿Se acuerda? Que era el continente que estaba junto. ¿Y por qué se separó? ¿Se acuerda por qué dije eso? ¿Por la actividad de qué? De las placas, ¿no es cierto? La actividad volcánica también hizo que se generaran terremotos, movimiento de las placas, que hicieron que se separaran de los diferentes continentes. Se supone que esta semana. Entonces, ¿qué es lo que sucedió a Pangea, ¿no es cierto? Por la actividad. ¿No es cierto? Por la actividad volcánica
y de las placas tectónicas se fue separando en diferentes pedazos de tierra, lo que hoy conocemos como continente, ¿no es cierto? Esto ocurrió entonces hace alrededor de 250 millones. ¿Ya? Esto también es importante, los millones de años se utilizan en el caso de las eras geológicas, ¿ya? Y se abrevia como MA. Millones de años. ¿Ya? Esta es la unidad que se usa para medir y separar estas diferentes eras, ¿no es cierto? Entonces, en la parte 3, lo que aparece es construir una línea de tiempo señalando la evolución de la Tierra, ¿no es cierto?, de la vida en la Tierra, nombrando las eras y un periodo. Vamos a ponerle que nombre solamente un periodo. Y el tiempo que duró cada era, ¿no es cierto? Y un dibujo de algo que represente el periodo. ¿Ya? Entonces, la idea es que por lo menos trabajen esta línea de tiempo, ¿ya? En el resto que queda de clase, ¿no es cierto? Y que durante también el día respondan la pregunta esencial que dice que, ¿qué son las eras geológicas? ¿Ya? Esto también lo anotaron, ¿qué es lo que son las eras geológicas? Ya tiene que ver con que son etapas, ¿no es cierto?, que sufrieron cambios, etcétera, ¿no es cierto? Y deberán nombrarlas, estas etapas, solamente, nombrarlas. La idea es que estén en orden cuando las nombren, o sea, de la más antigua a la más actual. Y eso lo anotaron que por si acaso. ¿Ya? La diapositiva que mostramos bien que copiar. Sí, esa es la diapositiva que anotaron recién, en donde les decía qué es lo que son las eras geológicas, ¿ya? Y cuáles son. Entonces, en lo que queda de tiempo, necesito que trabajen la línea de tiempo y después durante el día envíen la pregunta esencial, ¿no es cierto?, con su respuesta.